Saludos, hermanas. Mi nombre es Keila Luna y es un gusto y un privilegio compartir con ustedes en este momento para seguir aprendiendo juntas acerca de la preciosa epístola a los Hebreos. Y voy a invitarles a que abran por ahí su Biblia en el capítulo 8 de Hebreos, y este es el capítulo que nos corresponde estudiar ahora. Si tienen su Biblia a la mano, las invito a que la abran, y por si acaso no, los pasajes van a estar apareciendo en su pantalla. Vamos a leer todo el capítulo. Es un capítulo realmente corto, solamente son 13 versículos, así que vamos a leerlo, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Acompáñenme a orar. Gracias, Dios, que has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has ayudado, has estado a nuestro lado y nos has bendecido. Gracias también por ese tiempo que nos permites aprender juntas de tu palabra. Te rogamos que seas con nosotros, que podamos entender lo que tienes preparado para nosotros y que podamos aplicarlo también a nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos entrando entonces al estudio de Hebreos 8, y como hemos visto ya, el autor a la epístola de los Hebreos presenta constantemente un contraste en detalle, y este contraste lo hace entre el nuevo y último mediador entre Dios y los hombres, y lo que son los mediadores temporales existentes a lo largo de la historia de la humanidad. Algunos de estos podemos ver que son los profetas del Antiguo Testamento, los ángeles, Moisés y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, el autor nos ha señalado ya en el capítulo 7 que estos sacerdotes del Antiguo Testamento, aunque son importantes y cumplían una función muy valiosa, fueron deficientes en comparación con el sacerdote de Dios según el orden de Melquisedec, porque nos dice que estos sacerdotes eran mortales y pecadores, y de la misma manera su santuario era inadecuado y sus sacrificios insuficientes. Entonces, Hebreos 8 nos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote celestial, mediador del nuevo pacto. Y este capítulo comienza de una manera muy especial, porque el autor comienza diciendo: ahora bien,
el punto principal de lo que venimos diciendo es, y esto nos está indicando que de cierta manera lo que está él a punto de decirnos es un resumen o que va a ampliar o a profundizar sobre la enseñanza que ya nos ha dado en los capítulos anteriores. Entonces vamos ahí otra vez a la Biblia, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y vamos a detenernos ahí un segundito. El tema del sacerdocio eterno de Cristo, dijimos que ya lo trató el autor a los Hebreos en el capítulo 7 y también fue tratado allí en el capítulo 5, donde aquí el escritor bíblico nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, él es el rey sacerdote prometido, quien reina para siempre para bendecir a su pueblo. Entonces, es un nuevo sumo sacerdote, un sacerdote nuevo que es mejor que aquellos sacerdotes que son descendientes de Aarón, quienes eran incapaces de proveer la perfección. Y este sumo sacerdote es infinitamente superior a todo otro sacerdote. Y es superior en muchas maneras, pero aquí especialmente nos dice que es superior porque él ejerce su ministerio en el cielo. Dice ministro del tabernáculo que levantó el Señor. Entonces, nuestro sumo sacerdote Jesucristo es quien se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y aquí la frase utilizada para la majestad en los cielos es utilizada para referirse a Dios. Entonces, Jesucristo se sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Y cuando el autor señala que ministra en aquel verdadero tabernáculo, hace referencia a que su ministerio como sumo sacerdote celestial es superior al servicio sacerdotal aquí en la tierra, porque él es el único sacerdote que ascendió a los cielos después de traer su ofrenda única y definitiva, que fue su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Y por si no quedase claro, él hace ver ahí que es aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y entonces nosotros entendemos que el tabernáculo levantado por el hombre pues está haciendo referencia al tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés. Vamos a leer ahí la palabra nuevamente, vamos a leer los versículos del 3 al 5, acompáñenme por favor. Y dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y en esta sección debemos de notar que durante su ministerio en la tierra, Jesucristo no podía de ninguna manera ser un sacerdote. ¿Por qué? Bueno, porque él pertenecía a la tribu de Judá y los sacerdotes eran únicamente pertenecientes a la tribu de Leví. Entonces, eso es a lo que está haciendo referencia el autor de Hebreos aquí. Pero Jesucristo no ejerce su ministerio sacerdotal en la tierra, sino en el verdadero tabernáculo, ante la presencia de Dios. Entonces, Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote celestial. Y los sacerdotes terrenales, nos dice el escritor bíblico, que sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y vamos a entender un poquito mejor esto en el capítulo 9, en el cual se retoma y se explica lo que nos está enseñando aquí el autor Hebreos y nos explica el sentido de este versículo. Vamos a leer ahora los versículos 6 y 7. Y dicen, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar
para el segundo. Y aquí el autor nuevamente está haciendo un contraste, o más bien está retomando un contraste que ha estado haciendo entre Jesús y los sacerdotes judíos. Y él señala que el ministerio de Jesús es mejor porque él es el mediador de un mejor pacto. Y aquí también se nos presenta la razón por la cual se hace necesario este nuevo pacto, y es que el primer pacto era inadecuado, tenía un defecto. Y hermanas, es muy importante señalar aquí que la falla en el primer pacto no se encuentra ni por un mínimo atisbo en Dios. El problema era o estaba en el pueblo que estaba asociado con Dios en ese pacto. Fue el pueblo de Israel quien no guardó las condiciones del pacto establecidas por Dios. Por eso es que el antiguo pacto tenía que ser reemplazado por uno nuevo, donde la ley ya no estuviera escrita en tablas, sino estuviera escrita en la mente y en el corazón. Y la siguiente sección de nuestro capítulo constituye una cita directa a Jeremías 31, de los versículos 31 al 34. Y vamos a leer la primera parte. Estamos ahí, seguimos en Hebreos 8. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Y dice: porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, el autor de Hebreos utiliza esta cita de Jeremías para describir la superioridad del nuevo pacto. Y en la primera parte, la cual acabamos de leer, nos está haciendo referencia al antiguo pacto. Y nos dice que fue que el pueblo no cumplió con su compromiso del pacto, por lo cual resulta esto en una justa retribución, que es, allí nos dice que Dios se desentendió de ellos, o sea, no los tuvo más en cuenta. Por eso es que se hace necesario este segundo pacto, este nuevo pacto. Y vamos a encontrar en este capítulo dos características de este pacto. La primera de ellas es: el segundo pacto es mejor al primero. Y bueno, ¿por qué decimos o por qué nos dice la Biblia que este segundo pacto es mejor al primero? Bueno, porque como ya leímos ahí en el versículo 6, el nuevo pacto es mejor a raíz de las promesas que Dios hace a su pueblo. ¿Sí? Es mejor debido a que tiene promesas superiores. Y nosotros podemos ver claramente que estas promesas superiores son 4 y las vamos a encontrar en los versículos del 10 al 12. Y si vamos ahí entonces al versículo número 10, vamos a leer la primera parte y dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esta es la primera de las mejores promesas. En contraste con el primer pacto, en el cual la ley fue escrita en tablas de piedra, este nuevo pacto, su característica es que las leyes son puestas en la mente y son escritas en el corazón. Y aquí, mente y corazón refieren al ser interior del hombre, de modo que la ley forma parte del ser humano, no como algo externo, sino algo que brota de adentro. Vamos a leer la segunda parte del versículo 10 y dice: y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. La segunda promesa superior nos habla del Dios del pacto. Y si nosotros recordamos, a lo largo de toda la Biblia encontramos esta promesa de Dios a su pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por dar algunos ejemplos, vamos a mencionar Éxodo 6:7, Levítico 25:12, Jeremías 7:23. Tenemos en el Nuevo Testamento también 2 de Corintios 6:16 y tenemos Apocalipsis 21:3.
Entonces, esto nos hace darnos cuenta de que Dios tiene el deseo de tener un pueblo para sí, su especial tesoro. Y él quería que la nación israelita fuera su pueblo. Pero en el antiguo pacto, esta cualidad de ser pueblo de Dios estaba ligada totalmente a la obediencia a la ley de Dios. Esto estipulaba el pacto. Si Israel no obedecía la ley y se rehusaba a vivir una vida en obediencia a Dios, entonces podía perder la posición del pueblo de Dios. Pero ahora, en el nuevo pacto, Dios también da esa promesa. Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Pero ahora esta promesa está ligada al hecho de que la ley de Dios, dijimos, ha sido escrita en nuestros corazones. La tercera de las promesas superiores la encontramos ahí en el versículo 11 y dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, en este nuevo pacto ya no hay la necesidad de enseñar. Y no es porque se menosprecie la enseñanza, al contrario, sabemos que es importante y muy necesaria, pero lo que aquí refiere es que, a diferencia del antiguo pacto, donde era el sacerdote quien era encargado de guardar el conocimiento y de llevar la ley al pueblo, ahora todo creyente es enseñado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, nuestro conocimiento de Dios y de su palabra ya no depende de autoridades humanas, de líderes religiosos, pues es Dios mismo quien nos enseña. Y nuevamente, mis hermanas, la enseñanza es importante y es necesaria, no estamos diciendo lo contrario. Por eso Dios ha llamado a pastores y maestros para que sirvan en su iglesia, para que nos enseñen. Pero el punto es que cada una de nosotras tenemos el privilegio y la responsabilidad de ir a la palabra de Dios y buscar y leer y esforzarnos por comprender lo que Dios quiere mostrarnos a través de ella. Y número 4, vamos a leer el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, la cuarta de las promesas superiores es el perdón de pecados. Y si recordamos en el antiguo pacto, la ley, además de hacer sujetos a condenación a todos aquellos que incumplen la ley, nunca fue capaz de quitar la culpa ni de limpiar la conciencia de los seres humanos. Por eso es que en el nuevo pacto Dios se hace, y es aquí la palabra propicio que es muy importante, Dios se hace propicio, porque esta palabra refiere a que es algo que Dios hace hacia nosotros, en relación a nosotros. No es algo que yo hago por Dios para que Él me perdone, sino que Él decide perdonar mis pecados y olvidarlos en base al sacrificio que hizo Cristo por mí. Entonces, en el antiguo pacto eso no era posible. El pueblo de Dios tenía que estar ofreciendo sacrificios una y otra vez, constantemente. Pero en este nuevo pacto, por la gracia y la misericordia de Dios, a través del sacrificio de Cristo podemos acercarnos a Dios y recibir el perdón y la paz con Él. Y aquí, mis hermanas, termina la cita directa del autor de Hebreos a Jeremías 31. Ya estamos allí en el versículo 13. Y en el versículo 13 es donde encontramos la segunda característica del nuevo pacto. Si recordamos allí, la primera característica es el segundo pacto es mejor al primero. Y la segunda característica es el segundo pacto o el nuevo pacto deja por viejo al primero. Es decir, el nuevo pacto viene a sustituir el primero. Entonces, no es que mejore el primer pacto y entonces sea la versión 1.2, sino que deja atrás el primero para establecerse como el único pacto, únicamente abrazando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros y teniéndolo a Él como sumo sacerdote es que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia donde hallamos oportuno socorro, donde nos dice el mismo autor de Hebreos, ahí Hebreos 4,
16. Y esto es lo que hemos aprendido a lo largo de los estudios de esta preciosa epístola, porque Hebreos afirma constantemente que Jesús es superior a toda la revelación dada por Dios a lo largo del desarrollo del Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino que Jesús también es el cumplimiento de las promesas dadas por Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y es Él, es Jesús, quien viene a inaugurar el nuevo pacto, poniendo fin al primero. Por eso es que el nuevo pacto, nos dice este versículo 13, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y si recordamos un poquito el panorama general y los estudios de los primeros capítulos que hemos tenido de Hebreos, vemos que cobra mucho más sentido el hecho de que esta fue una carta escrita para creyentes que, aunque habían aceptado a Jesús y habían aceptado que Jesús era el Mesías, ellos no habían dejado su fe y sus prácticas judías. Pero ahora ha llegado el momento en el que ellos tienen que decidir si son judíos o si son cristianos. Y la tentación de volver atrás, la tentación de regresar al judaísmo y de renunciar a su fe en Jesucristo era muy grande, porque era evitar muchas dificultades que venían y muchas dificultades que de hecho ya estaban sufriendo, como lo era la persecución. Por eso es que el escritor les dice, lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y es la conclusión lógica a la que llega cuando él estudia lo que es Jeremías 31. Si Dios ha prometido un nuevo pacto, el cual toma forma y es inaugurado en Jesucristo, es porque el primero ya no es adecuado y está próximo a desaparecer. Por eso ya no pueden volver atrás. Y hay mucho de lo que podemos aprender y extraer de este capítulo, pero es mi oración y esperanza que lo que hemos expuesto haya sido de bendición. Y yo no sé ustedes, pero cada estudio de cada uno de estos capítulos me deja queriendo más y seguir aprendiendo de esta preciosa carta. Así que, hermanas, las animo de verdad a que continúen esforzándose y tomándose un tiempo para aprender más de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.